Son las 6 de la mañana y comenzamos nuestro tiempo devocional llamado A un tiro de piedra. Gerardo, hoy sí te voy a castigar. Hoy sí quiero que aunque estás manejando, ¿verdad? Puedas orar con tus ojitos abiertos y nosotros los cerramos, ¿ok? Pero eso no es un castigo. Ok, bueno, pues me Bueno, alegra que no sea un castigo para ti. Adelante, bueno, vamos oremos. a orar. Amado Dios, estamos delante de tu presencia, Señor, agradeciéndote por un día más de vida, Señor, Gracias. agradeciéndote porque desde este momento, Señor, y desde que comenzó un nuevo día, Señor, podemos ver tus misericordias reflejadas en Así es, nuestras vidas, Señor, y a nuestro alrededor. así Te es. pedimos que seas tú hablando a nuestros corazones y que seas tú, Señor, mediante el pastor Martín, Señor, colocando palabra tuya en su boca, Padre Santo, y que pueda llegar a nuestros corazones y que pueda ser efectiva y que podamos poner en práctica, Señor, que es mucho más importante que solo escuchar, Padre Santo. Que podamos hacernos cargo de nuestra responsabilidad como cristianos, Padre Santo, y que cada día podamos ser más cercanos, Señor, a la estatura de la plenitud de Cristo. En el Amén. nombre de Jesús te pedimos esto. Amén. Amén. Hermanos, necesito 3 voluntarios que me digan qué piensan, pero muy brevemente, muy puntualmente, qué piensan cuando oyen el nombre de Job, el de la Biblia. ¿En qué piensan? Un hombre perfecto. Sufri- Hombre perfecto, dice Gerardo. Neide. Sufrimiento. Sufrimiento. Muy bien. Un ¿Quién hombre, más? un ¿Quién más? hombre fiel, Zuleima. un hombre fiel. Hombre fiel, sufrimiento, perfecto. Mariela, dime. Mariela Salazar. Buenos días a todos. Bueno, que me llama mucho la atención cuando en la palabra dice que a Job le vino o le sobrevino lo que tenía. Muy bien, Eso, le sobrevino lo que le temía. Muy bien. ¿Alguien más? Bueno, yo Fe creo que todo probada. esto, Ya, dame un segundito. Mariela Romero y luego Betsabe Plaza. Adelante. Fe probada. Fe probada. Betsabe Plaza. perdón, aquí estoy. Bueno, sí, ciertamente todo eso, pero también al final hubo restitución. Recuerdo eso. Restitución. Muy bien. Sufrimiento, restitución, perfecto. Fe probada. Le vino lo que le sobrevení, le pensaba, sufrimiento. Muy bien. Ok, hoy vamos a hablar acerca de Job, uno de los personajes más, bueno, creo que todos coincidimos, más impactantes de la Biblia. Vamos a buscar el libro de Job y nos vamos a ubicar en el versículo, en el capítulo 38. Job 38. Mm, 38. Recuerden cerrar sus micrófonos mientras que no los estén usando. Job 38 y nos vamos a ubicar específicamente en el verso 41. Sin embargo, vamos a mencionar algunos otros versículos, pero vamos a analizar el verso 41. Antes de leerlo, déjenme ubicarles en el contexto. Job ha estado haciendo preguntas a Dios durante todo el libro. Ha estado, pudiéramos decirlo desde una perspectiva humana, él ha estado cuestionándose o cuestionando incluso a Dios, haciéndole preguntas, buscando comprender su sufrimiento, buscando comprender por qué está pasando por todo lo que está viviendo. Y ahora es el turno de Dios de hacer las preguntas. Entonces, a partir del capítulo 38, Dios empieza a hablar con Job, empieza Dios a cuestionar a Job o a hacerle preguntas
que son denominadas preguntas retóricas. Y se llaman retóricas porque no tienen una respuesta que no pueden obtenerse una respuesta de parte de Job, sino que son preguntas que Dios le hace para su reflexión. Y en el versículo 41 específicamente, Job es cuestionado por Dios y Dios le pregunta, ¿quién prepara al cuervo su alimento cuando sus polluelos claman a Dios y andan errantes por falta de comida? Una pregunta que hace Dios a Job acerca de cómo hace el cuervo para alimentarse. Como todos saben, el cuervo es un animal impío dentro de la cultura judía. Es un animal insignificante. Sin embargo, Dios cuida a sus polluelos y les provee comida. Incluso la parte del texto donde dice, cuando sus polluelos claman a Dios, es una muestra más de las muchas que tiene el libro de Job de que este es un libro poético, porque evidentemente unos pajaritos, unos polluelos no claman a Dios literalmente, pero sí el escritor de Job utiliza la poesía para expresar que aún los seres más insignificantes desde nuestro punto de vista están dependiendo del cuidado y de la providencia que Dios le puede dar. La reflexión de hoy se titula Cuando Dios nos hace las preguntas. Como dije al principio, primero Job es el que hace preguntas y ahora Dios es el que hace las preguntas a nosotros. Algunas de las preguntas que Job le hizo a Dios fueron estas. En Job 21:7, él dice, ¿por qué vive el impío y envejece y aún crece en riquezas? Job le pregunta a Dios, ¿por qué vive el impío y envejece y aún crece en riquezas? También Job en el capítulo 10 le pregunta a Dios en el verso 18, ¿por qué me sacaste del vientre? Hubiera expirado y ningún ojo me habría visto. Y en el capítulo 30, versículo 24, también Job no hace una pregunta, pero hace una afirmación. Dice, he aquí, yo clamaré y no responderás, y me presentaré y no me atenderás. Todas estas preguntas o afirmaciones de Job están condimentadas, están enmarcadas en el terrible sufrimiento, como mencionaba Neide, de todo lo que Job padeció. Y lo que Job padeció, nosotros no sabemos que fue porque él tuvo malos pensamientos, ni porque presentía que le iba a pasar algo malo y por eso le pasó, sino que le sucedieron las cosas que le sucedieron porque a Dios, en su soberana voluntad, le plació probarlo. No vamos a entrar en ese contexto porque de eso no trata la reflexión de hoy, pero sí es importante siempre entender que a Job no le aconteció absolutamente nada que Dios no lo permitiera así y que no tuviera un propósito. Entonces, la reflexión cuando Dios no hace nos hace las preguntas, dice así, los problemas tienen una manera muy particular de abrumarnos. Cuando el dolor se prolonga, cuando las respuestas no llegan y cuando el silencio de Dios parece ensordecedor, nuestra tendencia natural es cuestionar a Dios, no siempre desde la rebeldía, sino desde la confusión, el cansancio y la frustración. Se libra entonces una batalla tanto mental como espiritual. Por un lado, sabemos que Dios puede ayudarnos y sostenernos. Lo hemos predicado, lo hemos leído y quizás lo hemos experimentado antes. Pero por otro lado, sentimos que esa ayuda no llega cuando la esperamos o no se manifiesta de la forma en que creemos necesitarla. Y en medio de esa tensión, muchas veces, al igual que Job, terminamos preguntándole a Dios, ¿por qué? ¿Hasta cuándo? ¿Dónde estás?
Job no era incrédulo, era un hombre íntegro, temeroso de Dios. Sin embargo, el peso del sufrimiento acumulado lo llevó a exigir explicaciones. No negó a Dios, pero quiso entenderlo todo desde su dolor. Entonces ocurre algo sorprendente. Dios responde, pero no como Job esperaba. Dios no le da un tratado teológico ni una explicación detallada de su sufrimiento. En lugar de eso, Dios comienza a hacerle preguntas. Preguntas que no pueden ser respondidas por ningún ser humano. Preguntas que apuntan exclusivamente a su soberanía, sabiduría y cuidado. Entre esas preguntas, Dios menciona algo aparentemente pequeño, un cuervo buscando alimento para sus polluelos. ¿Quién prepara al cuervo su alimento? Pregunta el Señor. El mensaje es profundo. Job, si yo cuido de un ave despreciada, errante y sin provisión propia, ¿crees que he perdido el control de tu vida? Nuestro Dios es un Dios de detalles, nada se le escapa, nada queda fuera de su cuidado. Jesús mismo retoma esta idea siglos después cuando dice, considerad los cuervos que ni siembran ni ciegan y sin embargo Dios los alimenta. Cuando Dios nos hace estas preguntas, no es para callarnos con autoridad fría, sino para recordarnos quién es Él, para sacarnos del centro del escenario y volver a colocar a Dios en el trono. Tal vez hoy tu mente te esté gritando lo contrario. Dios se olvidó de ti. Dios no está actuando. Dios llegó tarde. Pero tu espíritu puede y debe gritar más fuerte que tu mente. La fe no niega el dolor, pero se rehúsa a negar la fidelidad de Dios. Repito esta frase. La fe no niega el dolor, pero se rehúsa a negar la fidelidad de Dios. Por eso podemos levantar la voz aún en medio de la incertidumbre y declarar con convicción, el Señor es mi pastor, nada me faltará. No porque todo esté resuelto, sino porque Dios sigue siendo el mismo. No porque entendamos todo, sino porque confiamos en quien lo gobierna todo. Si Dios alimenta al cuervo, si cuida a sus polluelos errantes, si sostiene lo que parece insignificante, ¿cuánto más cuidará de aquellos que le pertenecen? Cuando no tengas respuestas, escucha las preguntas de Dios. Cuando no entiendas el camino, recuerda quién lo diseñó y cuando el dolor te invite a dudar, deja que la verdad vuelva a afirmarse en tu corazón. Dios sigue en control, nada se le escapa, nada te faltará. Hermanos, Dios nos deja muchas veces que seamos confrontados con nuestra propia lucha. ¿Cuántos de nosotros ahogados en lágrimas, con nuestro rostro hundido en la almohada, lloramos, peleamos, nos quejamos, decimos, Señor, ¿hasta cuándo vas a permitir esto? ¿Cuántos de nosotros no nos hemos quedado dormidos después de una noche de llanto, de dolor, de mirar en medio de la oscuridad y no ver una salida a nuestra situación, a nuestra circunstancia, ya sea una enfermedad, ya sea un problema personal, ya sea una deuda económica, ya sea cualquier situación que no parece tener salida? Empezamos a preguntarnos, Dios, ¿qué te cuesta? ¿Qué te cuesta sanarme? ¿Qué te cuesta abrir una puerta? ¿Qué te cuesta solucionar este problema? Basta una palabra tuya. Y empezamos a preguntarnos como Job. Siempre me he preguntado a mí mismo, ¿cómo estaría yo en la situación de Job? ¿Cómo hubiese yo reaccionado? Porque siempre cuando leemos Job, lo cuestionamos a él, pero realmente, ¿qué pasaría con nosotros si hubiésemos sido puestos en la cuarta parte del sufrimiento que Job experimentó? ¿Cómo hubiésemos reaccionado? Pero Dios, que nunca le explicó a Job nada, Job terminó su vida siendo restaurado, prosperado, el Señor le volvió a dar más de lo que tenía, el doble,
pero nunca recibió una respuesta, nunca recibió una explicación. Te hice pasar por esto, por esto y por esto. No, nunca. Dios simplemente le hizo preguntas para que él pudiera reflexionar, él pudiese entender, yo estoy en control aunque tú no lo entiendas, yo estoy en control aunque tú no lo sientas, yo estoy al mando y si yo tengo cuidado de un cuervo y de sus polluelos, ¿cómo no voy a tener cuidado de ti? Termino diciendo que esta idea de la providencia y soberanía de Dios y del cuidado de su creación y nosotros que somos la joya de esa creación, Él nos cuidará también. El mismo Jesús la refrenda cuando le dice a las multitudes, si Dios cuida a la flor del campo y si Dios cuida a los polluelos, ¿cuánto más no hará por sus hijos? ¿Cuánto más no hará por su creación que somos nosotros? Así que, hermanos, estemos preparados para cuando Dios a través de su palabra y de su Espíritu Santo nos haga preguntas que no podemos contestar, pero que nos invitan a reflexionar. Bien, brevemente, no, me gusta que todos participen, pero brevemente, si usted tiene algo que decir, esta es la oportunidad para hacerlo. Yo quería comentar el pasaje ahí cuando habla de los cuervos, me hizo recordar también a Elías, que Dios también cuidó de él y proveyó a través de cuervos, y lo hizo en un tiempo que fue un tiempo de preparación, aunque Elías no sabía por qué estaba ahí, Elías no sabía que estaba escondido de Acab, y Dios le permitió estar en un lugar ilógico, porque era un arroyo en medio de una sequía, no tenía sentido. Dios cuidó de él, pero más aún no tenía, menos sentido tenía que, que Dios lo alimentó a través de un cuervo. ¿Ok? Un animal que no es domesticable y como tú dijiste, un animal que era despreciable para el pueblo judío. Un animal Pero Dios, impuro. exactamente, pero Dios cuida de nosotros y Dios tiene planes y nos prepara como Él quiere y utiliza lo que Él quiera porque es soberano. Muy bien, muy bien. Hoy está conectado aquí el hermano Otto. Pronto voy a decir algo sobre él, pero mientras que preparaba esta reflexión, pensaba mucho en su esposa Marlene, que está pasando ahora mismo por una situación bien difícil de dolor, y me imaginaba a Marlene acostada con ese dolor que no se le quita, que no consigue calma, haciéndose preguntas, ¿por qué Dios no obra un milagro que es lo que ella necesita, como me decía su esposo? Entonces, a veces, cuando todo está caminando bien, pues vemos la historia de Job como algo lejano, pero como decía un autor, a todos nos encanta la historia de Job hasta que nos toca ser Job, hasta que nos toca estar allí. No sé si alguien más quiere agregar algo. Creo que el hermano Juan Solano va a decir algo. Adelante, Juan. Bueno, hermano, qué mejor ejemplo de cómo cuidó de su pueblo a través del ejército, a través del desierto, Ujú. en toda la frustración que tenían, hasta la mayoría arrepentidos de haber eh, escuchado a Moisés y dudar también del mismo Señor, pero Él no les falló, Él estuvo ahí. Amén, amén, sí. Realmente el pueblo de Israel no pudo medir ni comprender en medio de su peregrinar por el desierto a Dios. Y a pesar de eso, y a pesar de su queja, y a pesar de su cuestionamiento y de su constante idolatría, Dios los preservó y los cuidó durante toda esa travesía. ¿Alguien más quiere compartirnos algo? Pastor Martín, Adelante, Marieta. bueno, en más de 40 años conociendo al Señor, nunca, a pesar de que he leído el libro de Job en varias oportunidades, nunca le había prestado mucha atención a este versículo. Y él hoy me lleva a reflexionar en que debo confiar en el Señor aun cuando no entienda muchas veces mi situación, en que debo también llevar mi necesidad en oración, no en queja. Y también me recuerda que Dios cuida de mí más de lo que yo me he imaginado muchas veces,
Por tanto, debo descansar en esa fidelidad de Dios y no en las circunstancias que me rodeen. Amén. Amén, amén. Muy bien. Bueno, ah, Adelante, Linda, buenos adelante, días. Linda. Buenos días. Bueno, yo lo que voy a decir no es muy alentador porque realmente yo muy pocas veces he leído el libro de Job porque realmente yo le tengo terror a todo lo que pasa ahí. No es un libro que yo quiero leer, que yo quiero, y a veces le pido a Dios que me dé, no sé si eso es valentía, si eso es más fe, quizás lo que me hace falta es tener más fe, confiar más en Dios, porque yo me pongo a pensar si alguna de estas cosas que le pasaron a Job me pasan a mí, yo creo que yo no podría soportar. Por ejemplo, la pérdida, lo material realmente yo no me estreso mucho por perder una propiedad, Claro. pero un hijo, ¿no? Entonces yo lo que tomo de esto es que realmente tenemos que confiar en Dios. Porque yo leo esto, sí, Él tiene cuidado de nosotros, pero en una situación tan terrible como la de Job, yo no sé cómo yo, y casi siempre cuando tengo que leer este libro, yo lo salto Así y es, me siento mal, me así siento es. mal. Entonces yo creo que lo que a mí me pasa es que no tengo suficiente fe, quizás, no sé qué No, piensas. no, Linda. Primero, aprecio mucho tu honestidad al decirnos algo que muchos de nosotros hemos sentido, pero que no nos atrevemos a decir. Y yo me identifico contigo. Siempre nos gusta leer el primer capítulo y el segundo capítulo de Job. Y yo reconozco que por años me quedaba allí. No me gustaba adentrarme en el resto del libro. Pero una de las cosas que yo siempre he creído que un cristiano debe hacer en su vida, más allá del libro de Job, es comprender todos los atributos, las características de Dios que nos es revelada en la Biblia. Su amor, su eternidad, su justicia, su misericordia, su perdón, su paciencia. Pero uno de los atributos que un cristiano tiene que comprender en la medida de lo posible y aceptar es la soberanía de Dios. Cuando nosotros no entendemos que Dios hace como Él quiere, cuando Él quiere, como Él quiere, no importa mi opinión, no importa si yo estoy de acuerdo con Él o no. Cuando es Dios el que toma las decisiones, si yo no confío en que si Él lo ha tomado así, es porque es bueno, porque es que la Biblia lo dice, su voluntad es agradable y perfecta. Eso no significa que va a ser agradable y perfecta para mi carne o para mi criterio. Es que la voluntad de Dios es coincidente con sus propósitos. Y recordemos que el fin último de Dios es que Él reciba toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza. Cuando nosotros vemos desde esa perspectiva la lucha de Job, la batalla de Job y su sufrimiento, yo estoy convencido que los ángeles del cielo se daban con el codo el uno al otro, los que adoraban a Dios, los que estaban glorificando a Dios, diciendo, Job no le falló a Dios. Job, a pesar de su sufrimiento, a pesar de sus cuestionamientos a Dios, permaneció fiel y Dios lo honró. Él soportó la prueba. Él no se quebró, que era el propósito de Satanás. Satanás estaba convencido de que Job en algún momento iba a blasfemar de Dios, iba a añadir despropósito a Dios. Y aunque Job realmente pasó por momentos críticos en su vida, al final Dios lo restauró porque fue fiel, porque fue eh, eh, mm, acorde con lo que Dios esperaba de él. Y eso es lo que Dios espera de nosotros. Como lo decíamos ayer en el devocional en base a Primera de Pedro, nuestra fe va a ser probada para ser purificada. Y Dios lo que está esperando de nosotros, Él lo sabe. Dios lo que está esperando de nosotros es que nosotros actuemos conforme a la fe que decimos tener en Él. Bien, hemos tenido oportunidad de participar, pero ya son las 5, las 6:24 y es el tiempo de orar. Y uno de los motivos de oración, como les decía, era precisamente orar por nuestra hermana Marlene Candelario, la esposa del hermano Otto, que estaba por aquí, pero creo que ya se retiró. Me imagino que está en su trabajo. La hermana Marlene ha estado padeciendo de unos dolores muy fuertes a nivel de su hombro y de su brazo. Entiendo que es algún problema que tiene que ver con los nervios, quizás de su columna, hay que orar por ella. No sé si hay algún otro motivo, Neide, por allí. Sí, pastor, por la niña Ruth Esther. Ayer salió bien en
en su estudio que le estaban realizando, pero ella se quiere ir a su casa. No la pueden dejar ir a su casa, todavía está hospitalizada porque necesitan el traslado. Entiendo. Entonces, a orar para que el traslado salga pronto a un hospital donde le puedan hacer su quimio. Muy bien, muy bien. Que necesito un voluntario que quiera orar, rapidito. Yo puedo. Ok, gracias, Lía. Entonces, Lía, necesito que ores por una niña, una jovencita que se llama Ruth Esther, de quien hemos estado hablando. Tiene problemas a nivel cerebral con un tumor y su papá también ha estado bien afectado, ¿ok? Y también Ok. por la hermana Marlene Candelario, Ujú. que tiene estos problemas a nivel neural, a nivel de sus nervios. ¿Algún otro motivo antes de que Lía ore? Muy No, bien. no tenemos otro. Muy bien. Mariela, ¿tú ibas a decir algo, Mariela de Martínez? Mariela Romero de Martínez. No, pastor, muy Ah, ok. bien. Muy bien. Ok, Lía, entonces vamos a orar por Ruth Esther y por Marlene, por favor. Ok. Bendito Dios, Padre Celestial, te alabamos, te glorificamos, te damos gracias por la salvación tan grande que tenemos en Cristo Jesús. Te damos gracias que en tu amor nos permites llegar ante tu trono, ante tu presencia y alabarte primeramente y Sí, también sí. poner delante de ti nuestras necesidades, Señor, sabiendo que tú eres un Dios compasivo, un Dios de amor y un Dios que sana, Señor. Amén. Queremos en este momento pedirte por nuestras hermanas que están en enfermedad y en dolor, para que tú pases tu mano sanadora sobre Marlene, Señor. Sí, sí. Tú, tú sabes exactamente cuál es su necesidad, su problema físico, pero tú Amén. eres el médico divino. Tú Amén. puedes sanarla, Señor, solamente di la palabra y ella será sana Así, Señor. inmediatamente, Señor. Así es, Padre. Y si tú tienes un plan para ella, te pedimos que en tu nobleza y en tu bondad tengas misericordia de ella Sí, y también que le des sabiduría, sí, sí. sensibilidad espiritual, si es que tú estás hablándole a ella de alguna manera, Amén. y que todo este proceso sea un proceso donde ella pueda sentir tu presencia, sentir tu amor. Sí, Pero te suplicamos, Señor, que en tu misericordia, que en el nombre de Jesús tú sí. la sanes, Señor, y que ella pueda dar testimonio prontamente de tu amor y de cómo tú la sanaste al cien por Amén. ciento. También te pedimos por la niña Ruth Esther, que también tiene un tumor y una enfermedad grave, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús que también Amén. tenga misericordia de esta niña, que ella también pueda tener esa confianza de que tú la amas, Señor, de que tú Amén. estás con ella y de que tú la sanas, Señor. Es tan difícil para nosotros estar enfermos y comprender el por qué, Señor, y especialmente a esa edad. Sí, sí. Que esta situación la ayude a ella para que sea una mujer fuerte en la oración y en fe y que pueda dar testimonio, Señor. Pero te pedimos que tu misericordia sea mostrada, Señor. No porque nosotros merezcamos tu misericordia, pero porque tú nos amas y porque la misericordia es una de tus muchas cualidades, Señor. Ah, Te pedimos que pases tu mano sanadora sobre ella también y que le ayudes que le proveas el traslado que necesita ah, para ir a su casa, que realmente vaya de buena manera, sí, sí. que sea el momento adecuado para su proceso, para su tratamiento Sí. y que en todo momento tú estés con ella y con sus padres, que debe ser muy dolorosos para ellos también, que su fe no decaiga, Señor, y cualquier necesidad económica, tú también le suplas, Señor. Sí, Padre. En el nombre de Jesús, oramos y te damos muchas gracias porque sabemos que en tus manos estamos seguros. Amén. Amén. Padre, en esta hora te damos gracias porque escuchas nuestras oraciones y queremos rogarte, Dios, que al terminar este devocional podamos reflexionar acerca de tu palabra. Te damos gracias por la vida de tu siervo Job, que nos muestra de una manera tremenda cómo tú eres soberano y cómo tú, a pesar de que nos
permites pasar por circunstancias terribles que en medio de esa situación no podemos comprender, aún en medio de ese torbellino, como dice la palabra, tú nos hablas y tú nos muestras que tú estás en control de nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, en medio de esa amargura, a veces frustración y sentimientos encontrados en medio de nuestra prueba y nuestro dolor, a no descansar en nuestra convicción de que tú eres nuestro Dios, que nos amas y que nos vas a cuidar, así como cuidas incluso a esos seres tan pequeños de la creación como los cuervos y sus polluelos. Ayúdanos, Señor, a poder escuchar tu voz en medio del torbellino, diciéndonos que tú estás con nosotros. Te pedimos que el día de hoy sea de bendición para todos nosotros y que cuides de cada una de nuestras circunstancias. En el nombre de tu Hijo Jesús, te damos gracias. Amén y amén. Bien, hermanos, son las 6:31. Gracias por estar allí. Quiero decirles que hoy martes a las 7 de la noche, hora de la Florida, voy a estar dando una clase de Zoom que va a durar 5 semanas, que se llama Las 9 marcas de una iglesia saludable, basado en el libro de Mark Dever. Si usted no tiene nada que hacer, si usted quiere escuchar este curso a las 7 de la noche, pídame el link de Zoom y yo se lo envío. Si no, también las clases van a ser grabadas y yo se las puedo enviar. Hoy martes a las 7 vamos a estar estudiando esas marcas de una iglesia saludable que también son aplicadas a nuestra propia vida. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde. No sé si quieren encender sus cámaras para hacer el capture de todos los días y saludarles y darles las gracias por haberse conectado. Dios les bendiga, Dios les guarde y pórtense bien. ¿Ok? Chao. Hasta mañana. Bendiciones. Hasta luego. Feliz día. Feliz día.